antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. El lunes 18 de julio de 1994, a las 9:53 de la mañana, el país entero se vio sacudido por el mayor ataque terrorista de su historia. El atentado a la AMIA. La explosión de un coche bomba arrasó en cuestión de segundos con la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, ubicada en Pasteur 633 y con varios edificios aledaños. En el hecho murieron 85 personas y otras 300 resultaron heridas. También se perdió gran parte del valioso patrimonio cultural que albergaba la institución. Miles de libros, fotografías, colecciones de arte y documentos históricos sobre la cultura judía y el Holocausto. Aunque, gracias a la arriesgada labor de numerosos voluntarios, parte de aquel tesoro de conocimiento humano pudo ser recuperado. Mañana se van a cumplir 3 décadas de una de las instancias más dolorosas que atravesó en la época contemporánea nuestro país. Es tan grave lo que sucedió con el atentado, que no fue la comunidad judía, sino que fue a los argentinos, porque no se trató, y ahí hubo una disputa, una pulseada de creación de sentido, muchos diciendo, bueno, un ataque a los judíos, no, a los argentinos. Lo que vino posteriormente, el proceso judicial, aún inconcluso, no hace más que ratificar que detrás de este hecho tan cruento hubo una intencionalidad con ribetes políticos que aún hoy todavía nos seguimos preguntando. Para ayudarnos a reflexionar sobre este tema, vamos a saludar al rabino del Centro de la Unión Israelita de Córdoba, Marcelo Polakov. Un gusto. Guillermo Jeremías del programa Así son las cosas de Río Cuarto lo saluda. Marcelo, buen día. Hola, buen día, Guillermo. Bueno, ¿cuál es su reflexión a 30 años, rabino? Ayer hicimos un acto aquí en la capital, en Córdoba capital, y cuando pronuncié la oración de duelo tradicional, contaba que para nosotros, en la comunidad judía, el número 30 es un número muy asociado al tema del cementerio, porque cuando fallece un ser querido, una vez que se lo entierra, es como que se cuentan 30 días y se vuelve al cementerio recién en ese momento para pronunciar las oraciones así como tradicionales de recuerdo, y ese periodo se llama en hebreo Shloshim, que significa 30. Y son 30 días en los cuales, perdón, estoy un poco ronco, en los cuales, por ejemplo, los varones no suelen afeitarse o ir a cortarse el pelo, como una señal, en realidad como nadie cuando está triste quiere, no sé, como cuidarse mucho, y además era para que cuando antes, ¿no? Estamos hablando de miles de años de costumbres, alguien lo veía así medio desalineado, uno ya sabía que estaba de duelo, entonces era como para no saludarlo y decirle, hola loco, ¿cómo estás? Sino como para decirle ya directamente, lamento mucho tu pérdida, era como una señal externa. Y yo decía que bueno, el duelo, ese sentido de los 30 días es como para empezar después a conectarse sin ya estar tan desalineado y alinearse de vuelta con lo vital. Bueno, esto a nosotros nos está tocando desde 30 días, ni siquiera 30 meses, 30 años después de intentar ya dejar de estar tan desalineados y en algún momento encontrar una senda más de alineación en estos términos así metafóricos, de poder volver a la vida. Obviamente los que fueron asesinados no lo harán, pero los familiares y toda la sociedad necesitamos de algún modo encontrar algunas respuestas que durante 30 años no se han dado. De última, ya hace poquito, un par de meses, la Cámara de Casación Penal Nacional ya puso en blanco sobre negro lo que ya se sabía de entrada, que el atentado había sido armado por el régimen teocrático y la dictadura iraní y ejecutado por su brazo, uno de sus brazos de grupos terroristas llamado Hezbollah, y eso ahora
ya quedó como terminado por la justicia, más allá de que hay una serie de pedidos de captura internacional de gente que está imputada desde hace varios años, que obviamente nunca se van a presentar a comparecer aquí, y eso hace que una de las posibilidades, que también ayer se habló mucho en el acto, es la posibilidad de generar un recurso jurídico, que lo tiene que hacer el Congreso, que se llama el juicio en ausencia, para tratar de que los crímenes de lesa humanidad, como fue definido este atentado, como corresponde, bueno, no haya prescriptibilidad, y incluso puedan ser juzgados los ejecutores e ideólogos de este tipo de hechos en ausencia, como hay en algunos otros países del mundo. Lo que sorprendió es que después de esta situación vino en la Argentina un programa casi sistemático de confusión, de encubrimiento, de ocultamiento, pareció deliberado. ¿Esto es propio de nuestra identidad o porque se trató de un episodio de estas características y hubo intereses que movilizaron a que se actuara de esta manera? Me parece que es una combinación de ambas cosas. Nosotros, como argentinos, tenemos una no muy feliz experiencia en términos de investigación y de funcionamiento así como objetivo, independiente y prístino de la justicia. Si pensamos en otros casos así graves, así uno puede ver que se repite un esquema de impunidad, llamémoslo por ejemplo así al atentado a la Embajada de Israel, o el atentado aquí en nuestra provincia de Río Tercero, la fábrica militar, todas cosas que fueron, hay más, ¿no? Pero como tomar un par de ejemplos en donde la justicia no hizo su trabajo de manera adecuada, hubo mucho involucramiento de otros poderes, se embarró la cancha, como se dice así coloquialmente, en todas estas situaciones, y en lo de la AMIA ya fue insólito. Yo creo que no solamente desde cuestiones internas, sino también algunas vinculadas con la política internacional. Entonces eso hizo que, bueno, hoy por hoy, si uno ve objetivamente quién está con alguna condena por el tema de la AMIA, en realidad no por el atentado en sí, sino pero por encubrimiento o por no hacer las tareas de funcionarios públicos. Bueno, está el juez Galeano, el ex juez Galeano, están fiscales, hay el ex jefe de la CIDE, todos tuvieron algún involucramiento no indebido, digamos, no debido, con respecto a la investigación, y eso hizo que cada vez se aleje más la posibilidad real de encontrar a los culpables y hacer una investigación como la gente. El último que lo venía haciendo de algún modo seriamente fue el fiscal Nisman, y ya sabemos cómo terminó, y ya sabemos incluso cómo también se embarró su propia causa de muerte. Entonces son patrones que se repiten y que en algún momento, bueno, ojalá deje de funcionar así el sistema judicial, porque en última instancia toda la vida de los ciudadanos en un país democrático, está bien que depende de una independencia de tres poderes, pero me parece que el poder que es como la garantía del funcionamiento del sistema no es ni el ejecutivo ni el legislativo, sino el judicial. Y cuando el poder judicial está en decadencia, el sistema en general no responde, y esto nos ha venido pasando no desde la AMIA, sino desde antes, y bueno, es una tarea pendiente que tenemos entre todos. Rabino, también el atentado de la AMIA parte aguas en la comunidad judía, porque hemos visto divisiones en torno de las posturas respecto de lo que se hizo y lo que no se hizo en estas 3 décadas tras el atentado. Sí, es correcto. La comunidad judía no es una comunidad, por ejemplo, a diferencia de la católica, que tiene como una estructura piramidal muy clara y así como un sistema de ideas, creencias y opiniones bastante como así ordenado, llamémosle. En la comunidad judía esto es caótico por la propia historia del pueblo judío, porque no tenemos un sistema de ordenamiento así muy vertical, está claro que no, y además muy institucionalizado tampoco. Es cierto que hay instituciones centrales
que tienen algún tipo de representación, pero son de representación institucional. Es muy difícil que alguien, una sola persona o una sola organización, pueda hablar en nombre de todos. Entonces eso hace que, bueno, también con un atentado tan terrible hayan surgido a lo largo de los años distintas como subagrupaciones con sus propias con sus propias opiniones y posturas, que en general todas tienen como agenda final el descubrimiento de la verdad y que se haga justicia. Después cada una tiene sus matices, algunas más asociadas a algunas ideas políticas, otras más independientes, y eso ya es como un tema en sí menor, pero digo, es cierto que no hay como una postura unificada en torno a lo que sucede con la causa dentro de toda la comunidad judía. ¿Y es normal, Rabino, que esto ocurra? ¿No habrá conspirado también eso para que tengamos 30 años todavía de una impunidad consagrada? No, porque eso en sí mismo no afecta a la causa en sí. Es como, no sé, por decir el ejemplo burdo, no sé, hay un asesinato en algún lugar y bueno, el tío el que murió opina A, el vecino opina B, la madre opina C, y las opiniones esas no hacen, no debieran hacer a cómo se investiga y cómo se desarrolla el proceso judicial. Eso es más como para la interna, que obviamente es importante, pero más que nada para adentro, no debiera incidir en la investigación. No creo que haya incidido mucho. Una última reflexión, estamos dialogando con el rabino Marcelo Polakov. ¿Cree que esa dolorosa lección la aprendió la historia argentina o estamos tan endebles y a la intemperie expuestos a que vuelva a repetirse esta historia? Y ayer nuestro gobernador lo dijo clarito, dijo la ausencia de justicia en sí mismo es como una invitación a nuevos desastres. Él ponía como ejemplo, y me pareció bastante inteligente, que decía, bueno, es difícil a 40 años de democracia que a alguien se le ocurra hacer un golpe de Estado en la Argentina, porque vio con sus propios ojos que aquellos responsables del golpe militar fueron juzgados y condenados y presos. Entonces como que esa lección en sí misma es un buen dato. Ahora, en términos de los atentados que sufrió Argentina, de este tipo de terrorismo internacional, seguramente con conexiones locales, que fueron tanto el de la embajada como el de la AMIA, todavía siguen impunes. Bueno, es también una lección en sí misma, y en vez de producir que no vuelva a suceder, es como una indirecta invitación a volver a cometer otro atentado, que esperemos que no suceda ni acá ni en ningún lado del mundo, y que el terrorismo termine de existir, ¿no? Y que aquellos que siguen generando situaciones de violencia cada vez sean menos, tengan las penas adecuadas, y nunca ninguna religión se torne como arma, sino que siempre seamos fuentes de acercamiento y de algo bueno en vez de tanta violencia que vemos. Le trajo una pregunta de oyente que me pareció muy inteligente respecto de la idea de que tanto el atentado de la embajada como el de la Mutual son producto de el posicionamiento en política diplomática argentina respecto de los poderes del mundo. Y si ese posicionamiento hoy podría volver a repetir hechos de estas características, ¿usted qué considera, Rabino? Es difícil saberlo. Me parece que por lo que vemos en términos de atentados terroristas en distintas ciudades del mundo, en distintos países, no necesariamente el que haya un alineamiento político internacional definido garantiza la presencia o la ausencia de un atentado terrorista. Me parece que el terrorismo, como de hecho viene sucediendo, y lo vemos ya hace bastantes años, hace bastantes décadas, opera en función de una serie enorme de elementos que tiene que ver con muchos factores. Por ejemplo, la facilidad de cometer el atentado en sí. Otro puede ser la
posibilidad de escape posterior y de no juzgamiento. Y eso, si lo que busca el terrorismo es generar caos y destrucción. Donde puede hacerlo, lo hace. Si el alineamiento, pues fíjense que en muchísimos países, porque esto está vinculado al fundamentalismo, ¿no? Las mayores víctimas del fundamentalismo islámico han sido países islámicos en sí mismos, con lo cual uno podría decir cómo es ese alineamiento. Entonces, no necesariamente el argumento, que no es menor, es como una respuesta acabada a todos los atentados terroristas que se vinieron dando en las últimas décadas. Rabino, muchísimas gracias por esta evocación de un episodio muy triste de nuestra historia argentina. Bueno, que no sepamos más de tragedias y que construyamos una sociedad sana, basada en la justicia y en la verdad. Ojalá. Un abrazo para ustedes. Ojalá, Chao. muchísimas gracias, Rabino. Marcelo Polakov, el rabino del Centro de la Unión Israelita de Córdoba. Ayer se realizó en ese ámbito, con la presencia del actual y el ex gobernador, una evocación de lo que ocurrirá mañana, 30 años del atentado en la AMIA.